Sí, sí, por ¿No? supuesto. Cuando Damos gusten. comienzo entonces, damos comienzo al segundo de los encuentros formativos a distancia de animación bíblica por el año de San José, organizado por el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Hoy vamos a escuchar a Monseñor Gabriel Mestre, que nos va a guiar por los caminos de la Carta Apostólica Patris Corde del Papa Francisco. Los dejo con Gerardo García Helder y el Padre Gabriel. Bueno, un saludo para todos, muy agradecidos de la presencia tan rica, porque cada uno de nosotros aporta su situación vital, su historia de vida, su lugar de pertenencia. Presentarlo al obispo Gabriel Mestre es un gusto para mí. Con Gabriel tenemos años de trabajo juntos. Cuando yo ingresé al Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, que no se llamaba así en ese momento, él ya estaba, así que hace muchísimos años que él participa de este espacio y ahora tenemos el placer de tenerlo como obispo asesor, es decir, como el obispo que la Conferencia Episcopal Argentina designa para que acompañe al departamento, lo presida y lo vaya orientando en este servicio que hacemos a nivel nacional. Gabriel es el primer obispo oriundo de Mar del Plata, es el séptimo obispo de Mar del Plata, pero es el primer obispo que nació, se crió, hizo todos sus estudios primarios, secundarios y hasta aprendió a nadar en Mar del Plata. Así que los marplatenses muy contentos de contar con una persona así que conoce también esta situación social, cultural y pastoral. Así que bueno, le hemos pedido a Gabriel que nos iluminara comentando un poco esta carta hermosa del Papa Francisco. Después que le haga su exposición, vamos a tener unos minutitos por si queremos hacer alguna pregunta relacionada con este tema del que vamos a hablar. Gracias, Padre Gabriel. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Bueno, qué lindo ver tantos rostros conocidos y otros no conocidos, pero saber que, como decían Vero y Gerardo, bueno, son parte de esta gran familia de fe que queremos realmente hacer que la palabra de Dios, que la escritura sea el alma de nuestra vida y de nuestra espiritualidad. Así que agradecerles a todos, sobre todo a los laicos que siempre tienen que esforzarse más, porque además del peso del trabajo, de la vida de familia, las cuestiones propias de la vida cotidiana, bueno, hacen tiempo para realmente poder formarse, para poder vivir su espiritualidad y regalar tantas cosas lindas a la vida de la fe y a la vida de la iglesia. Bueno, a mí me toca compartir en este espacio, en este segundo encuentro, después de la introducción que tuvimos el viernes pasado con Verónica y con Gerardo, poder introducir algo sobre la carta pastoral, carta apostólica, perdón, que el Papa nos regala para celebrar a San José. Ya en la introducción hicieron unas pinceladas, ¿no? Verónica concentrándose de manera particular en los evangelios de la infancia, Gerardo haciendo algunas referencias al primer testamento, digamos, ¿no? Y bueno, de alguna manera ya nos introdujeron en temática y en los encuentros que siguen, bueno, va a haber mucho más también para profundizar. Yo voy a compartir un PowerPoint que después va a estar a disposición de quien lo quiera, digamos, así que puedo, Ana María, compartir pantalla, ¿no? ¿Me habilitas? Está habilitado. Estoy habilitado. Muy bien.
Entonces, ahí estamos viendo ya, Carta Apostólica Pratis Corde, ¿sí? Avísenme. ¿Se está viendo ahí? Bueno, es un PowerPoint que van a compartir después directamente los del equipo para el que quiera usarlo, digamos. Y bueno, comienzo con la oración que nos regala el Papa Francisco al final del documento para poder comenzar el encuentro de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cargó el PowerPoint? No, se ve una pantalla blanca nada más. O sea, es como que tomó, pero no se ve el contenido del Power. Hacemos otra vez, salimos, ¿te parece? Me parece que va a ser mejor. Sí. Ahí dejé de compartir pantalla. A ver ahí. Ahora se ve. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Con corazón de padre. Entonces, esta linda carta apostólica que nos regala el Papa el Día de la Inmaculada del año pasado, para celebrar un año de manera particular dedicado a San José, sabiendo que Bergoglio, después Papa Francisco, tiene una devoción muy particular por el patriarca San José. Bueno, nos pone la Iglesia, como nos sorprende muchas veces en tantos temas particulares, en esta linda posibilidad de poder reflexionar sobre San José. El documento tiene 7 puntos principales con respecto a San José, que el Papa los titula de manera particular, tomando distintos aspectos de la vida que va a desarrollar. Padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre trabajador, padre como sombra del Padre Dios. En estos 7 aspectos que el Papa destaca, va tomando distintos textos bíblicos, momentos y aspectos de la vida de San José, que de hecho varios se van a desarrollar en los próximos encuentros, digamos, ¿no? Los que han visto por ahí los títulos de los distintos encuentros que hemos organizado desde el departamento, algunos tienen que ver directamente con esta temática, otros no de manera directa, pero evidentemente que todas estas características que el Papa desarrolla están presentes por un lado o por otro. Vamos a volver a retomar estos 7, pero yo de entrada quisiera ahora compartir algunas generalidades sobre
San José, que están de alguna manera como en oblicuo en toda la carta, para no detenerme en ningún aspecto puntual, al menos hasta la segunda parte de lo que voy a exponer. San José es una figura evidentemente muy particular dentro del contexto de las figuras que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Fíjense, estos no que aparecen acá. No es rabí ni escriba, no es fariseo, no pertenece a la clase sacerdotal o levítica, no es saduceo, no es celote, no es esenio, no es herodiano, no es publicano o de cualquier otro ámbito de la burocracia imperial. Cuando uno recorre el Nuevo Testamento, encuentra muchas veces estos personajes, otros no aparecen de manera tan directa como los esenios, por ejemplo, pero conocemos la existencia de ellos a través de documentos parabíblicos. Bueno, José no pertenece a ningún grupo de estos que tenemos acá. Cuando uno mira a los apóstoles, cuando miramos a Juan Bautista, miramos otros personajes, rápidamente los podemos ubicar en una o en más de estos grupos que tenemos presentes en el Nuevo Testamento. En el caso de José, no pertenece a ninguna de estas categorías conocidas, al menos por oídas, y muchos de nosotros las hemos podido profundizar como parte del contexto de nuestro Nuevo Testamento. José es un hombre del interior de Nazaret, ya lo decía Gerardo en el encuentro pasado, nunca nombrada en nuestro primer testamento. Es un tecton, se va a desarrollar con más claridad. En griego, nagar en hebreo, una suerte de artesano, alguien que trabaja la madera y otras materias primas también. Un artesano carpintero que seguramente tenía su pequeño taller en el patio de la casa en Nazaret. Como artesano, en él cuentan las manos y el trabajo. En él no cuentan de manera particular ni las palabras ni el discurso. Manos y trabajo, no porque estén mal las palabras y el discurso, pero en él el acento está puesto claramente en esto. Sabemos que no hay ninguna palabra suya en el Nuevo Testamento, habla su silencio, no tenemos ni siquiera un discurso sobre José. Tenemos los sueños que ya los van a desarrollar, creo que Gerardo después, de manera particular. Su silencio para nosotros debe ser descifrado y decodificado. ¿De qué nos habla el silencio de José en este tiempo? Y el Papa, en el documento que seguro hemos leído, y si no los invito a que lo lean y lo relean, su silencio nos habla realmente mucho, digamos, en este sentido. Las veces que aparece San José está en un claro contexto familiar. Siempre la referencia a Jesús y a María. Esto es muy importante para una adecuada hermenéutica de San José, que no sé si siempre se ha tenido en cuenta a lo largo de toda la historia, justamente siempre esta referencia de claro contexto familiar. Entonces, Jesús, María y José siempre van de la mano y es una clave hermenéutica para entenderlo, incluso en las cuestiones que José tiene que ver de manera personal y particular. Como verdadero esposo y padre, es el hombre de la dulzura y la fuerza, la ternura y el vigor. Combina de alguna manera muy bien estas dos situaciones que podrían ponerse en tensión. Dulzura con fuerza y ternura y vigor que, lejos de contraponerse, en José realizan una verdadera síntesis. Claves hermenéuticas para abordar los textos específicos donde la Escritura nos habla de José, que no son muchos, pero que son muy claros y contundentes. En las distintas exposiciones vamos a tener el desarrollo particular de varios de estos aspectos que yo ahora simplemente nombro aquí al comienzo. La categoría que por ahí yo quisiera desarrollar hoy, que tal vez es común, es la que da el título, con corazón de padre, tiene que ver con el padre y la paternidad, y es el común denominador de los 7 puntos que el Papa Francisco nos presenta en Patris Corde. El tema de la paternidad,
una paternidad bien entendida, entendiendo al padre como generador de vida, de protección y de cuidado, aquel que tiene la capacidad real de acompañamiento en el crecimiento, la integración y la maduración, y no reducir la categoría padre solamente en un sentido biológico o genético. Esto de generador de vida, no solo procreador por la semilla propia del varón, sino generador de vida, y en este sentido la paternidad podríamos decir, y tendríamos que extenderla como la maternidad en clave masculina y femenina. Teniendo presente este horizonte, nos metemos en el documento. En un documento relativamente corto, aparece 41 veces el término padre y 9 veces el término paternidad. Para acceder, obviamente que al hablar del hijo, también estamos hablando de la paternidad, pero una clave de acceso al documento es justamente la palabra padre y la palabra paternidad. Si vamos a la palabra padre, que aparece 41 veces, la tenemos en esta referencia. Referido a José, 15 veces de estas tiene que ver justamente con padre. Una en nota a pie de página, la nota 10, al final. Refiriéndose a padre junto con María, 2 veces. La palabra padre referida a Dios, 6 veces. La palabra padre referida a los padres humanos, a las metáforas del padre que aparece en el texto, 8 veces. En textos bíblicos, 7 veces aparece la palabra padre, en referencia a textos bíblicos que son citados pero que no son transcritos, 2 veces, y una vez aparece la referencia al padre de Herodes. Así que tenemos una referencia muy fuerte a José y al Padre Dios, y a los textos bíblicos y a la referencia a los padres humanos altamente en el texto de Patris Corde del Papa Francisco. La palabra paternidad, que aparecía 9 veces, referida a José 4, referida a Dios 1, y a los padres humanos, metáforas del padre en sentido más genérico, 4 veces. Estas son las referencias entonces que tenemos a padre y paternidad en el documento del Papa Francisco. Nos vamos a meter un poquito en los 6 textos bíblicos que se citan. Son 6 textos porque aparece 7 veces la palabra padre, porque en el último texto aparece 2 veces. El primero es de Oseas, en este hermoso texto que está en toda la primera parte del capítulo 11, que el Papa cita los versículos 3 y 4. Le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Esto es lo que cita el Papa. Es un texto de profunda afectividad que nos revela el rostro de Dios como padre, y José entra en esta dinámica en la invitación que nos hace el Papa. Los gestos son muy claros, muy fuertes en la totalidad del texto, hasta el versículo 7 y los versículos anteriores. Vale la pena que lo podamos volver a leer para redescubrir el rostro de Dios como Padre, y San José como imagen del Padre Dios en este texto de Oseas. El segundo es el Salmo 103. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Recordemos el temor en clave de respeto reverencial y no de miedo. La categoría de la Escritura, el Antiguo Testamento, no tiene que ver con el miedo. Qué lindo, como un padre siente ternura por sus hijos, esta imagen es aplicada al Padre Dios. El tercer texto del Salmo 68, referido al Padre Dios, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Recordemos que junto al extranjero son las categorías de empobrecidos, de pobres, de descartados, diríamos hoy en terminología del Papa Francisco, y el padre es aquel que justamente es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. En un texto del Deuteronomio, en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. La escuela deuteronómica
introduce también esta dinámica de Dios como Padre, y el Papa lo cita en este texto particular del libro del Deuteronomio, un Padre que acompaña a lo largo del camino. San Pablo, podrán tener 10.000 instructores, pero los padres no tienen muchos. Se está refiriendo a su paternidad, se está refiriendo a su acompañamiento y a su cuidado en las distintas comunidades, la de Corintios, que le dio bastante dolores de cabezas a Pablo como padre. Bueno, la referencia a que padres no puede haber muchos. Y el último texto de Mateo: no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Recordemos el contexto, ¿no? Un poco criticando la actitud de escribas y fariseos, padre, maestros y doctores, en sentido absoluto, reservados solamente a Dios para no hacer el mal uso que los fariseos particularmente, apoderándose de la cátedra de Moisés, hacían justamente de estos títulos. Estos son entonces las citas textuales que el documento nos regala para poder, profundizar en la paternidad de San José a imagen de la paternidad del Padre Dios. Hay dos referencias a textos bíblicos que se citan, que tienen que ver con la parábola del Padre misericordioso, Lucas 15, del 11 al 32. En Patris Cordes 2 y en Patris Cordes 4 están las referencias. Dice el Papa Francisco: la verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Este tema de devolvernos la dignidad, como la verdadera paternidad, lo vamos a ver ahora, vamos a releer el texto, nos devuelve la paternidad. Y en Patris Cordis 4, el Papa vuelve a citar, sí transcribir en la parábola, y dice: deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo del Padre misericordioso. Qué linda esta imagen, ¿no? Descubrir cómo Jesús, verdadero hombre, va descubriendo e incorporando la paternidad de Dios en su vida, también a imagen de la paternidad de José, de las actitudes de José, tomó el ejemplo para esta parábola. Y vamos a recordar el texto, digamos, de manera particular, donde el Papa se concentra, ¿no?, en el versículo 24 y lo previo. Entonces el hijo menor partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Seguro que muchos de nosotros hemos profundizado más de una vez con este texto, hemos leído varias reflexiones, la de Nouwen, la de Cardenal Martín y tantas otras que nos han iluminado, recordando que acá claramente en estos gestos presentes en el versículo 22 se refleja lo que el Papa Francisco dice con claridad: devolverle la dignidad de hijo, lo que el mismo hijo rechazó con claridad, pidiendo la total independencia, el Padre de Misericordias lo devuelve con estos gestos de vestirlo, el anillo, calzarlo y realizar la fiesta. El Padre Dios siempre devuelve la dignidad. Creo que este es un elemento fuerte para retener en la imagen del Padre Dios y en la imagen de José, que es imagen fuerte del Padre Dios. Hago ahora un pequeño recorrido por el punto 7 de la carta, donde el Papa Francisco nos ofrece varias pistas con respecto al tema de la paternidad. Padre, paternidad de Dios Padre y de José es lo que de manera particular quiero detenerme y quiero dejar, y para que nos ayude a reflexionar a nosotros.
En este número 7, entonces, en la primera parte y al final, en lo primero. Nadie nace padre sino que se hace. Cuando alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. También la iglesia de hoy en día, necesita padres. Pensaba esto, ¿no? Me resultaba fuerte, nadie nace padre, sino que se hace padre. Nos vamos haciendo padres. Quien asume la responsabilidad de alguna manera en la vida del otro, ejercita la responsabilidad, y también la iglesia de hoy en día necesita de padres. Qué lindo poder hacernos eco de que nos tenemos que ir haciendo padres y que necesitamos padres en la iglesia, en todo el mundo laical, mujeres y varones, en el pastoreo laical y consagrado de tantas áreas, y aquellos que, bueno, tenemos el título de padres, los padres carnales, y lo que ejercitamos el ministerio, con lo grande que nos queda este título, redescubrir una y mil veces que en la iglesia se necesitan padres, por más que haya muchos curas y hayamos muchos obispos, y que todos nos vamos haciendo padres. Y hacia el final, conectado con esto, siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. Este tema de la paternidad superior. Por eso siempre miramos la paternidad de Dios y, en este contexto, obviamente, miramos la paternidad de José. Al comienzo y al final. En el centro del número 7 tenemos algunas reflexiones que me parecen muy interesantes. Leo. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Digo, acá hay tradición de la más pura, hay escritura de la más pura, y hay fina sensibilidad en clave psicológica afectiva para entender realmente la figura de José en esta paternidad que hace capaz de elegir y de ser libre al otro. Y esto creo que nos confronta muy fuerte en lo que es nuestro mundo vincular total y cuando tenemos que ejercer la paternidad. Me parece muy linda esta expresión de la castidad, no solamente en clave afectiva. A veces nosotros la palabra castidad solamente la entendemos en condición genital o sexual, y la castidad es mucho más profunda, digamos, ¿no? Y creo que en este sentido el Papa toca el meollo de la realidad, ¿no? En ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Y como un amor casto como el de José, pero no referido solamente a la esfera génito-sexual, como a veces se la ha reducido, hace entrar justamente en esta lógica de libertad, y como dice el Papa, que José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Digo, esto es fuerte. Somos capaces de amar de manera extraordinariamente libre. Y esto de descentrarse, ¿no? Es interesante. Para poner a María y a Jesús en el centro de la vida hay que tener capacidad de centrarse. Lo pienso como obispo, lo pienso como pastor, cada uno como papá, como mamá, como acompañante de los diversos ámbitos que en la vida tenemos que acompañar, cómo descentrarnos para poner al centro a aquellos que tenemos que acompañar. En la misma dinámica, más adelante, la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio,
sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y de la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Qué lindo esto, ¿no? Contrapone el Papa el autosacrificio con el don de sí mismo. A veces hay mucha carga con esto del sacrificio, del autosacrificio, y se pierde de vista la dinámica del don. Quien encuentra en serio la dinámica del don nunca va a encontrar frustración, sino confianza, dice el Papa. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, sea laical, consagrada o ministerial. Y si no está la madurez de la entrega del don de sí mismo y se queda en la dinámica del autosacrificio, lejos de ser lo que tiene que ser, que es belleza y alegría en el amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Y de esto lamentablemente vemos muchas veces en nuestra vida cotidiana, sea en el ámbito de la vida ministerial, de los que somos curas y obispos, en el ámbito de la vida consagrada y en la vida familiar también. Entrar en serio en la felicidad de José, que capta con totalidad el don de sí mismo y en él no hay frustración ni quejas, sino confianza, belleza y alegría de este amor en total libertad que veíamos en el punto anterior. Por último, la paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo, vive plenamente su paternidad cuando se ha hecho inútil y camina solo por los senderos de la vida cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Este tema de dejar al otro que sea realmente autónomo. La paternidad se da cuando uno descubre que es inútil y el otro realmente adquiere totalmente autonomía en la vida. Y descubrir esto que nos pone al final el Papa, que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Esto de educar en la libertad, conectado con el primer texto, que creo que es sumamente importante para nosotros en el ejercicio de la paternidad, en el formato que realmente tenga. Tiro para concluir algunas preguntas que quedan por ahí para que cada uno personalmente y los que tengan posibilidad, y qué lindo en familia, en grupo, en comunidad, poder conversarlas, ¿no? Primero algunas mirando a Dios y a San José. ¿Qué implica para mí hoy la palabra padre o paternidad? ¿Cuál ha sido mi experiencia de padre y paternidad en mi vida humana, afectiva, familiar a lo largo de mi historia? Acá poder descubrir, ¿no?, las grandes luces y también tal vez las situaciones de dificultad que a lo largo de la historia hemos experimentado en esta dinámica de la paternidad, en la vida familiar, fraterna, amical y de iglesia. Descubro a Dios como un verdadero Padre que me ama y siempre busca mi crecimiento en libertad, siempre busca que crezca en libertad. Disfruto de la paternidad de Dios en mi vida, un tema que todavía tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Tuvimos el año de la misericordia, el Papa nos ayudó mucho a reflexionar en este tema de la misericordia, pero todavía quedan tantas personas con una imagen rígida, dura, moralista de Dios, digamos, ¿no? Los que nos toca estar por ahí en zonas turísticas y confesar y acompañar espiritualmente desde el sacramento de la reconciliación,
todavía sigue llegando mucha gente con esa imagen dura y rígida de Dios que digo, ¿qué nos está pasando? Digamos que no terminamos de devolver desde la Escritura, desde nuestra tradición, desde la espiritualidad, una imagen de Dios Padre y Madre que es tierno, que nos perdona, que nos rescata, que nos hace crecer en libertad. Por eso pongo la palabra disfruto, ¿no? Disfrutar de un Dios Padre en nuestra vida. Busco renovar la paternidad de Dios a través de la intercesión y el modelo cercano de San José. Estas miran más para dentro de nosotros, en nuestra historia familiar y amical, eclesial y humana, y nuestra espiritualidad. Y las otras 5 miran más sobre nuestra realidad de ejercicio de la paternidad, sobre quiénes hoy tengo que ejercer la paternidad. Mirar los distintos círculos de la vida familiar, de iglesia, de comunidad, laboral, en el mundo. Pienso en los laicos, particularmente en este ejercicio de la paternidad en el mundo. ¿Cómo llevo adelante ese ejercicio de ser padre? ¿No? Este padre que tiene que aprender muchas veces a ser paragolpe de realidades que tienen que ver con la vida, con la historia, estos padres que tenemos que hacer muchas veces silencio ante realidades que no podemos responder o que no conviene por ahí responder en este momento, ¿no? Bueno, ¿cómo llevamos adelante? Busco ser padre que da siempre libertad en la maduración y crecimiento del hijo y de los hijos. Este tema de la libertad, de acompañar realmente la vida de los otros, de los hijos, sean carnales, sean en el marco de la vida pastoral, bueno, libertad en la maduración y el crecimiento del otro, en la dinámica propia que él tiene que llevar adelante. Tengo conciencia de que no soy dueño de la vida de nadie, ni siquiera de los más cercanos y amados, que el amor y la cercanía no implica ser dueño de la vida del otro, sino que acompaño desde el ejercicio de la paternidad, pero tengo que dar libertad. Busco imitar la paternidad de San José a imagen del Padre Dios, en la medida que vayamos profundizando en su figura, en lo que conocemos de San José, saber que realmente estamos invitados a ejercitar la paternidad de San José a imagen del Padre Dios en un contexto totalmente distinto de vida, pero que los valores esenciales los encontramos obviamente en el Padre Dios y también en San José. Hasta aquí mi exposición. Ahora damos lugar entonces a las preguntas, comentarios, reacciones, bueno, según lo que nos indiquen quienes nos coordinan. Muchas gracias, Gabriel. Me olvidé cuando hice la presentación de recordar que acaban de publicar un libro con las homilías de Gabriel llamado Los Tres Puntitos. Ya salió el de este ciclo, me imagino que después irán saliendo los de los otros 2 ciclos, pero tenemos ahí los comentarios para las lecturas de todos los domingos, de acuerdo al pensamiento de nuestro querido obispo. Alicia. Desde Facebook Mónica. Tampoco hay saludos, agradecimientos, pero tampoco por el momento ninguna pregunta para compartir. Me parece que Moni quería preguntar algo, ¿no? ¿Puede ser?
El audio. El audio. No se escucha, Moni. El audio, Moni. Prende el micrófono. Desmuteate, Moni. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, no, solamente dejar, he seguido bien la exposición del Padre Obispo. La verdad que me emociona su claridad y he tomado algunos aspectos importantes de su manera de hacernos esta bajada, pero lo que me ha gustado de esta exposición ha sido la sencillez de sus palabras, porque quienes no tenemos una formación académica y estamos participando de esto simplemente como laicos cristianos, la verdad que nos ha hecho muy fácil y muy ameno el curso. Al hablar de este librito que está lanzándose, la de la homilía, los 3 puntitos, cuáles son las maneras que tenemos de acceder, cómo está en el mercado, cómo lo podemos conseguir. Me interesa eso. Después, Gerardo, pasales el contacto de Silvia Larrategui. Y si no, por Mercado Libre, hoy todo día pasa por Mercado Libre, ahí lo pueden conseguir, digamos, ¿no? Oficial, obviamente. Así que ahí puede ser. Hay una pregunta acá que veo en el chat. No entendí esa relación de la paternidad con lo inútil. Justo ahí hice un lío con el texto, hice un corte y pegue mal, así que después hay que corregir el texto de ese PowerPoint, así que está muy bien la pregunta que hace Vicente. Lo que el Papa dice que la paternidad tiene sentido en esto de favorecer el crecimiento y la maduración del hijo cuando el padre termina siendo, lo pone entre comillas el Papa y está en el texto entre comillas, termina siendo inútil, porque ya salió a la vida, digamos, ¿no? Es una metáfora. El padre sigue siendo útil, entre comillas, aparte es una palabra muy utilitaria, que el Papa la utiliza en sentido metafórico. La verdadera paternidad se da cuando el otro sale a la vida y el padre quedaría, entre comillas, como inútil, que en realidad nunca es inútil, pero que no necesita estarle preguntando el hijo a los 47 años al papá o a la mamá con quién se va a casar o con quién no se va a casar, quién va a ser, qué va a estudiar o qué no va a estudiar, digamos, ¿no? A veces, ante la realidad de la paternidad, que podría ser estar demasiado encima, que termina asfixiando, el Papa utiliza esta metáfora. Eso es lo que plantea el Papa en ese número. Vicente, decime si te queda claro con eso, después reléelo bien, pero está muy buena tu intervención, porque ahí hice un lío con el texto. Horacio en Facebook, padre, pregunta, ¿cómo podemos contrarrestar la imagen del Dios castigador que hemos heredado a la imagen del Dios de la parábola del Padre misericordioso? Bueno, creo que en este sentido es importante el tema de la transmisión sobre todo de ustedes, queridos laicos, que son los que están metidos en el mundo, insistir, con pedagogía, con creatividad, y además yendo a los fundamentos, ¿no? Es decir, la palabra de Dios nos da justamente esto, digamos, ¿no? Los evangelios, el Antiguo Testamento. Por eso hacía referencia un poco a lo del año de la misericordia. Si uno quiere volver a leer Misericordia Vultus del Papa Francisco y tantos otros discursos donde busca justamente romper con esta imagen dura. Creo que el ejercicio de la paternidad de los animadores bíblicos, de los catequistas, de los agentes pastorales, de los que somos ministros de manera particular, que no estemos dando palo y palo en las homilías, bueno, eso es lo que va a ir ayudando, digamos, ¿no? Pero me parece que hay que seguir insistiendo y ayudando cuando uno se encuentra con esto, con la persona que todavía no puede. Muchas veces la cuestión es más compleja, ¿no? Porque a veces hay cuestiones, cuando uno charla y dialoga con una persona que por ahí es muy rígida en este aspecto, hay una historia detrás, hay a veces, todos tenemos condicionamientos psicológicos y afectivos, digamos, que justamente tenemos que ir trabajando a lo largo de la vida. No solamente el nivel discursivo el que tenemos que utilizar, sino sobre todo muchas veces los gestos y las actitudes, digamos.
en la medida que vayamos creciendo y siendo comunidades abiertas, generosas, que recibamos la vida como viene, digamos, en ese sentido, esta imagen más rígida se va a ir rompiendo, digamos, ¿no? Osvaldo o Alicia tienen, Osvaldo, algo en YouTube, ¿verdad? ¿Una pregunta? Sí, ahí Anabel pide si puede ampliar el padre obispo Gabriel sobre el tema de la castidad. Claro, el término castidad muchas veces se ha entendido de manera muy reducida. No tener contacto genital con otra persona, digamos. Lo lindo del Papa es que la perspectiva de la castidad la incluye en otra dinámica, ¿no? En esto de no querer dominar al otro. Porque entonces uno podría decir, alguien que no tiene una relación génito-sexual con otro por ahí, se considera muy casto porque no hace eso puntual, pero en su psicología, en su afectiva, es un dominador, un maltratador con respecto a la otra persona. No habría castidad ahí, porque no hay posibilidad de permitir la libertad, el ejercicio de la libertad al otro. El Papa establece el criterio de castidad en un sentido integral, no reducido solamente a lo genital. Y eso es lo bueno y lo rico, y después los invito a que lo vuelvan a leer. Acá yo tengo una pregunta en el chat. Mi pregunta va: ¿cómo diferenciar la paternidad de la maternidad? Como madre tengo una percepción y ejercicio diferente de un padre. ¿Cuáles son los puntos que me deben ayudar a meditar? Las preguntas finales, ¿desde qué aspecto? Espero que se entienda la pregunta. Creo que sí, que en esto está muy claro que hay un talante femenino y masculino y que hay un ejercicio puntual y concreto y específico de la paternidad y de la maternidad, propio del talante, pero que no excluye en este sentido. Que una mamá tenga que ser fuerte como tradicionalmente se consideró la fortaleza solamente del talante masculino, está muy bien. La madre tiene que ser fuerte en este sentido. Y que un padre como San José, y lo insiste el Papa en el segundo punto, digamos, tenga que ser tierno, considerando que la ternura solamente era parte del talante femenino, implica que uno tiene que aprender a combinar las dos dinámicas respetando lo propio de cada uno. Entonces, se complementan claramente y en algún sentido todos somos padre y madre, cada uno respetando el talante específico. San José fue un padre amoroso, pero también supo poner límite. Si esto es así, ¿por qué cuando en los encuentros de catequesis se habla de un reglamento que hay que respetar, se ve mal? Por ahí, Graciela, eso es algo por ahí muy específico y los reglamentos son necesarios en la vida, pero hay que saber cómo presentarlos a veces, digamos, ¿no? Acá hay todo un juego de pedagogía, me parece a mí, en lo que uno tiene que plantear. Es parte de la paternidad, de la maternidad, y es parte del amor saber poner límite. El tema es cómo ponemos los límites, cómo establecemos criterios para poner los límites. Una papá, un mamá y algo concreto que tenga que ver con respecto al tema de la catequesis. La verdad, si no se hace con pedagogía, con caridad y con respeto, no sirve. Entonces, un reglamento puede ser muy necesario, pero si no es bien planteado en una necesaria dinámica propia de pedagogía, bueno, puede que se complique. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, monseñor, agradecerle mucho sus explicaciones muy claras. Y bueno, para mí es todo un honor, una emoción, porque estamos acá donde yo vivo, en San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos. Estamos celebrando la fiesta patronal, mejor dicho, la novena. Comenzamos el 19 de marzo, si Dios quiere, en nuestra fiesta patronal. Así que hoy estar hablando de San José me emociona mucho, por supuesto, mi santo patrono también, obviamente, ¿no? Así que muchísimas gracias, pero muy buena la exposición. Bien, muchas gracias, José, que también llevas el nombre.
Y tenemos otra pregunta acá, diferencia de paternidad y paternalismo. Por ahí en la línea esto de lo que el Papa no utiliza, creo, la expresión en el texto, pero de alguna manera excesiva actitud paterna que termina ahogando y no dando libertad es lo que genera de alguna manera el paternalismo. La verdadera paternidad, el padre da libertad, educa para el crecimiento, para la maduración, para soltar. El paternalismo tiende a retener, podríamos decir. Entonces, está cuidando todos los aspectos, no deja que el otro haga su ejercicio de la libertad y eventualmente en un tema que no sea grave se pueda equivocar. El paternalismo decide siempre por el hijo. El padre se arriesga a que el hijo progresivamente, madurativamente, pueda elegir. Otra pregunta de Facebook. Dice, padre, ¿qué palabras podría ofrecer para los padres que se hacen cargo de hijos que no son propios? Digo, porque no es lo mismo que se lo digan personas allegadas. A ver, repetime. Sí. ¿Qué palabras podría ofrecer para los padres que se hacen cargo de hijos que no son suyos? El resto es como que acentúa la pregunta. O sea, ¿cómo tratar a hijos no propios sería? ¿Cómo ejercer la paternidad en ese caso, no? Mira, si es por el tema de la adopción, lo primero que digo que son hijos propios, digamos. Yo tengo 2 sobrinos adoptados y son sobrinos míos. Digo la palabra adoptado porque acá se hace absolutamente necesario, pero no iría la palabra adoptado. Son mis sobrinos, son los hijos de mi hermana y de mi cuñado, digamos, ¿no? En ese sentido, entonces, paternidad al 100%, paternidad total y paternidad absoluta, digamos, ¿no? Creo que no hay lugar a dudas. Por eso a mí ni siquiera me gusta la referencia a José como papá adoptivo de Jesús, digamos, ¿no? No me termina... Padre, digamos, ¿no? Sabemos que es hijo del Padre de Dios por obra del Espíritu Santo, pero es verdadero Padre y así lo atestiguan los textos y seguro lo van a ver en alguno de los próximos encuentros. Entonces, paternidad total. Después, en el ejercicio más ampliado, en estos círculos concéntricos, bueno, uno ejerce la paternidad con sobrinos, ejerces la paternidad con tus chicos de catequesis, ejerces la paternidad con el grupo de oración bíblica, ejercer la paternidad en la Legión de María, en el grupo carismático, en todos estos, en la medida que tenés una tarea de animación o de coordinación, digamos. Pero los hijos son hijos, digamos. Creo que a lo mejor se refería a las familias ensambladas, donde un varón que se une a una mujer que ya tiene hijos tiene que convertirse en padre de alguna manera, ¿no? Y compartir la paternidad con el padre biológico, si es que no se cerró del todo. Totalmente. Creo que la palabra es esa que dijiste vos, Gerardo. Si se refería a eso, que yo no la había entendido por ese lado, ratifico esta palabra de compartir. Es una paternidad compartida. Dios quiera que, bueno, en muchos casos cuando hay familias ensambladas, gracias a Dios, más allá de la dificultad, muchos papás y mamás asumen su paternidad y su maternidad. Y uno tiene testimonios hermosos en la vida de nuestras comunidades en este sentido. En el caso que obviamente se haya borrado, será, bueno, la paternidad total que tendrá que asumir este papá con los hijos de su actual esposa para acompañarlo y ser realmente imagen del padre. Padre, una persona que desea, si se le puede ampliar la idea de por qué seguimos llamando padres a los sacerdotes, si la Escritura pide llamar padre solo a Dios. Bueno, el problema no sería solo los sacerdotes, sino serían los papás de familia, digamos. Serían los papás de familia, todos, digamos, ¿no? Porque el texto reclama una actitud absoluta. Por eso, una vez más, digo lo que dije en el momento, lo ratifico una vez más, todo texto hay que leerlo en su contexto.
En ese contexto Jesús está muy firme y muy duro con los fariseos que han ocupado la cátedra de Moisés y ejercen mal la paternidad que tienen de cara al pueblo, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, Jesús plantea esto: a nadie llamen padre, a nadie llamen maestro y a nadie llamen doctor. Calcules que si fuéramos fundamentalistas de la escritura, tendríamos que sacar la palabra doctor para los jueces, los abogados y a los médicos. Tendríamos que sacar la palabra maestro tan linda para la experiencia de nuestros maestros. Lo que Jesús está diciendo con claridad, en sentido absoluto y total, tienen un solo padre, un solo maestro y un solo doctor. Con mayúscula, solamente a Dios. Con minúscula, podemos utilizarla a aquellos que realmente la merezcan, porque a pesar de sus límites, buscan ser la imagen de Dios Padre, la imagen de Dios Doctor y la imagen de Dios Maestro en la realidad de la vida. Y así la usamos para los pobres obispos y curas, para los pobres padres y madres, para los pobres doctores y para los pobres maestros. Gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a vos, Alicia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón el ejercicio de la paternidad y permanezca para siempre. Amén. Amén. No, gracias, Alicia. Hasta el viernes, si Dios quiere. Disfrutemos de la vida, que es hermosa. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, gracias.
Muchas gracias. Chao, gracias, hasta el viernes.